Récord. Listo, comenzamos. Ya, muchachos, buenos días. Gracias por asistir. Me falta todavía un estudiante. Esperemos que ya vaya conectándose en el transcurso de las clases. Vamos a ver ya ahora el siguiente tema que nos concierne a nosotros, que es el transporte de sedimentos de fondo. ¿Sí? Habíamos hablado de que el transporte de sedimentos totales, en este caso era el transporte de sedimentos suspensión, más lo que es el transporte de sedimentos de fondo. ¿Sí? Entonces, vamos a aprender en este caso a calcular lo que es sedimentos de fondo y aquí hablamos con unas consideraciones que se, se estima en función de diferentes autores, asimismo. Sí, diferentes autores tienen diferentes fórmulas y lo que aquí hacemos es calcular a través de estos autores y tomar más o menos como una media o digamos, las fórmulas que se asemejen en valores, pues esos serían los valores referenciales para lo que es transporte de fondo. ¿Sí? Entonces, como ustedes ven, un poco la hidráulica fluvial es una ciencia eminentemente muy estocástica y adicional es altamente no lineal, o sea, no es directamente proporcional a nada, ¿no es cierto? Entonces, desde ese punto de vista vamos a estudiar lo que son los transportes de sedimentos de fondo. Entonces decíamos que el transporte total era el sedimento de fondo más el sedimento de suspensión. En este momento vamos a trabajar con el sedimento de fondo. También decíamos que en cuanto se refiere al diseño de obras hidráulicas, ¿cuál era el más importante, sedimento de fondo o el sedimento de suspensión? Y decíamos inicialmente, había una relación que decíamos que el sedimento de suspensión es más o menos el 90% del sedimento total de que acarrea el río. Consecuentemente, para lo que es diseño de embalses, diseño de bocatomas, el elemento fundamental es el sedimento de suspensión. Por eso ustedes acuérdense, cuando diseñábamos el desalenador, trabajábamos con el diámetro de la partícula y la velocidad de sedimentación, ¿sí? Entonces eso implicaba que la partícula estaba viajando, pues, ¿no es cierto? Estaba viajando, ¿sí? Aquí tenemos de niveles, entonces la partícula está viajando, ¿no? En suspensión y para que al colocar nosotros, si es que hablamos de esto en planta, ¿no es cierto? Al colocar aquí una estructura que implica que este sedimento puede ser detenido por esta estructura y depositarse acá. Entonces, ¿por qué? Porque está viajando esto, ¿no es cierto? Y para depositarse acá, ¿qué implicaba? Implicaba de que tenemos que calcular lo que es la velocidad de qué? La velocidad de sedimentación, que en este caso es el W, que ya aprendimos a calcular a través de diferentes métodos, inicialmente en lo que es propiedades de los sedimentos, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan ustedes incluso para calcular la longitud del serenador? ¿Se acuerdan? Estaba en función especialmente lo que es en función de la velocidad de sedimentación que era aquí, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces aquí hablamos la velocidad de llegada o la altura del serenador y sobre la velocidad de sedimentación. Entonces esta velocidad era la que definía exactamente la longitud, en este caso del desalenador que calculamos acá, ¿no es cierto? La longitud acá, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes de esta? La longitud para calcular la longitud del desalenador. Por supuesto que aquí había una transición que calculábamos y luego el canal de aducción que venía desde acá. Entonces, ¿qué es lo que le estoy diciendo? Es que en este caso, al hablar de los sedimentos, tenemos que ver qué tipo de sedimentos qué datos de sedimentos nosotros debemos utilizar para el diseño de obras hidráulicas. En el caso de Boca Tomas, nosotros utilizaríamos lo que es el sedimento de suspensión. Por eso ustedes se acuerdan inclusive que aquí se daba un diámetro medio en este caso del sedimento, ¿cierto? El diámetro medio, y en función de eso se calcula la velocidad de sedimentación que yo le pongo WS, siempre le pongo yo WS. Sí, ustedes ven que en las formas iniciales que hicimos, y eso se calculó inicialmente ustedes a través del CD, ¿se acuerdan? Se impusieron un CD y iterando llegaron a calcular la velocidad de sedimentación final. Sí, a través, en este caso, lo que eran las partículas esféricas y también a través de las fórmulas para partículas naturales que nosotros también utilizamos y calculamos. Y al final, pues, la intención era ver esta WS, cuánto se parecía en un método respecto al otro método. La ley de Stokes también hablamos de este caso. En el caso de hidráulica aplicada, aplicábamos algunas fórmulas, creo que alrededor de unas 5, y luego se hacía una corrección de las fórmulas hasta obtener la velocidad de cimentación
coloca acá para calcular la longitud del senador. Sí, eso se hace generalmente en hidráulica aplicada porque todavía no conocíamos los métodos de acá, pero ahora ya conocemos los métodos y entonces podemos trabajar y obtener esta velocidad de sedimentación. Entonces con esto calculábamos la longitud del desalador, que implica que al ingresar en la partícula en el desalador implica que esta partícula va a irse depositando, ¿sí? Entonces tiene que tener un tiempo de llegada y tiempo que pueda él, en este caso la partícula, depositarse, para capaz que aquí se deposite y esta partícula podamos colocar aquí la compuerta y hacer el lavado en este caso para botar al río, ¿sí? Ya, eso nosotros en cuanto a sedimentos de suspensión, ¿cierto? Hablamos de suspensión. Pero bueno, eso será el siguiente capítulo. Vamos a ver lo que es el sedimento de fondo. El sedimento de fondo, en cambio, ¿qué? Entonces, si hablamos en este caso de suspensión, que es del 90% aproximadamente, ¿no es cierto? 90% del sedimento total. Entonces, el que tiene que ver bastante acá en cuestión de diseño de obras hidráulicas de embalses es además del sedimento en suspensión. Ya. Pero también el sedimento de fondo, en este caso, hablaríamos que compete el 10%, por ejemplo, en este caso, ¿no es cierto? Para que sea un 100% el elemento total en este caso, la cantidad de sedimentos totales que llamaríamos en este caso, porque al final, el sedimento total sería el sedimento de suspensión más el sedimento de fondo, así de sencillo, ¿no es cierto? Entonces, 10% en este caso. Ya. Entonces, este 10% también va a incidir en que de pronto, pues va a incidir en que si es que aquí se encuentra en cauce, se encuentra detenido ese sedimento, entonces para que dé el 100% sedimento, ¿no es cierto? Vamos a incidir. Y más bien este sedimento de fondo nos ayuda muchísimo para que, primero, bueno, para determinar las rugosidades del lecho. Segundo, especialmente utilizas más esto para qué? Para lo que es el diseño de puentes, para puentes. En este caso, sedimento de fondo, ¿sí? Gran presente, más para el diseño de puentes. ¿Por qué? Porque ese sedimento de fondo implica que está si yo tengo el cauce del río, es el cauce del río aquí, ¿no es cierto? Está aquí detenido el sedimento y acorazado, especialmente se llama acorazado o formando el anda, ¿no es cierto? La capa viscosa, en donde implica que si es que es altamente no rugosa, entonces los sedimentos están formando parte ya del lecho, en las formas, yo que sé, dunas, antidunas, lo que sea, ¿no es cierto? Ya un poco consolidadas. Entonces, ¿qué implica? Que sobre esto yo voy a cimentar una pila de puentes, o voy a cimentar aquí, ¿no es cierto? Si hablamos de este nivel del río, yo voy a cimentar acá. Entonces necesito tomar las muestras de estos sedimentos, más los sedimentos que esté formando el lecho, para saber especialmente, primeramente, si son materiales cohesivos o no cohesivos, y dependiendo del sitio donde yo tome la muestra, yo pueda determinar la granulometría, en este caso, lo que son el D30, D50, D60, para lo que es, especialmente lo que es en caso de que hay una crecida de un río, ¿sí? En una crecida del río, va a lavar ese sedimento y también va a socavar este sedimento que está aquí, ¿sí? Es decir, el lecho, y saber cuál es la altura, en este caso, de socavación del cauce del río en caso de una crecida, ¿sí? En caso de una crecida. Entonces, lo que quiero un poco decir es por qué estudiamos este tema, es porque primero necesitamos saber la cantidad total de sedimento. Segundo, más utilizamos especialmente para lo que son, dice, lo que es socavación del río en este caso, en un cauce natural. Y especialmente lo que es cuando nosotros excavamos un río y colocamos obras hidráulicas y estudiamos lo que es la socavación de las estructuras de la estructuras hidráulicas colocadas en el cauce, es decir, más referidas a puentes. ¿No? Bueno, puentes inicialmente, pero también, por ejemplo, a ver, vamos a ver, una experiencia que tuve yo es el río El Ángel. El río El Ángel es así, más o menos tiene una pendiente bastante fuerte. Entonces, a pesar de ser un río entre montaña y llanura, o sea, el río El Ángel baja es pastoso, digamos, Carchi, ¿no es cierto? Entonces, más no sé si conozcan ustedes por Mascarilla, más o menos, por ahí Mascarilla, Chota. Ya, ahí fue el diseño que hice para una boca toma. Entonces, debido a la situación del río, aquí se hizo un diseño de una boca toma, toma lateral, no la convencional, sí, porque es un río grande, pero que tiene una fuerte velocidad. Entonces, se colocó la boca toma aquí, ubicando exactamente un lugar que pueda ubicarse para poder llevar el agua. Más o menos era para acá, llevarse el agua, acá está Mascarilla, ¿no es cierto? Llevarse el agua, ya el caudal, no me acuerdo cuándo el caudal, creo que fue 300 litros por segundo, me parece que es
para regar exactamente 200 hectáreas para regar eso. Ya. Entonces, lo que yo necesitaba es un poco estabilizar, o sea, que el agua llegue lo más uniforme posible. Tengo un flujo uniforme aquí y realmente venía con flujo bastante turbulento, ¿no es cierto? Bastante turbulento y a pesar que se buscó un sitio y donde más o menos había un flujo no uniforme, pero en épocas de crecida, pues debido al pendiente, flujo turbulento. Entonces, ¿qué se hizo? Aguas arriba de esto, más o menos a unos 20 metros, se colocaron, que se diseñaron, no sé, bueno, no sé, tal vez construyan en esta época que venga tal vez este gobierno, porque ha ofrecido que va a dar prioridad al riego, estos se llaman muros, en este caso, de estabilizadores del cauce, lo que están planteando exactamente en el Coca. Sí, claro, el Coca es un río a otro nivel, este es río a otro nivel, pero yo he planteado alrededor de 3 muros, en este caso son estabilizadores de cauce hacia aguas de arriba. ¿Para qué? Para cuando venga la corriente aquí, ¿no es cierto? Estos muros, si yo hago un corte aquí, esos muros más o menos tendrán, esta es la base y estos muros tienen más o menos ahí. Entonces viene el agua, pega aquí y luego viene acá y ya aquí se hace un flujo, digamos, corta la velocidad y aquí prácticamente se hace un flujo ya subcrítico, ¿no es cierto? Y baja un flujo uniforme. Y además de eso, lo que hace es que hace que los sedimentos vayan quedándose aquí y vaya estabilizándose el cauce totalmente. Y acá igual, viene acá la siguiente, viene el siguiente muro acá. Y así hasta llegar acá con flujo uniforme y que pueda captar tranquilamente la rejilla. La rejilla estaba a este lado, ¿no? Por si acaso a este lado. La rejilla aquí se llama la rejilla lateral. Entonces el agua ingresaba por acá. ¿De acuerdo? Porque aquí venía el ustedes esto, esa cosa. Entonces, al diseñar esos muros, ¿qué tenía que hacer yo? Los muros tienen que estar cimentados en donde, en causa del lecho del río. Entonces, los muros están metidos así está más o menos. ¿Sí? Entonces, estos son los muros que aquí está la superficie del lecho del río y los muros ingresan acá. Entonces, ¿yo qué calculé? ¿Qué debía calcular? Debía calcular especialmente, a ver, ¿qué pasa con la crecida máxima? ¿Cómo podría socavar estos muros y botar esos muros? Entonces, ¿qué calculé yo? Calculé en este caso la HS aquí. HS que implica para yo tener seguridad que yo pueda excavar el muro hasta más abajo del nivel normal del río. ¿Sí? Si me decía 1,50, yo calculo HS de 50 centímetros, pues voy a 2 metros como mínimo, 2,20, 2 metros. ¿Sí? Entonces, este HS, ¿con qué calculé? Con el caudal máximo de crecida, ¿sí? El máximo de crecida, ¿y con qué más? Con en este caso, toma de muestra de sedimentos de aquí del lecho del río, donde yo voy a poner la estructura, y en este caso estamos hablando de los sedimentos de fondo, ¿no es cierto? Sedimentos de fondo, incluido lo que es el lecho del río, ¿sí? Entonces, para calcular lo que se llama el HS, altura socavación, y calculando con la máxima crecida, de 100, en este caso fue de 50 años, me parece que fue, no me acuerdo bien, ya. Entonces, miren ustedes, ¿por qué les hago esta situación? Es porque cuando yo trabajo con lo que son sedimentos de fondo, generalmente utilizo para eso. Entonces, para eso que lo que hice, tomo unas muestras de aquí, ¿sí? Un medio costal de sedimentos de aquí, tomar unas muestras y me llevé al laboratorio para que me den los respectivos diámetros que acabé de decir aquí, ¿no es cierto? Pues con esto yo voy a diseñar. Eso vamos a ver la última clase, por si acaso no. Vamos a ver esta situación, para que ustedes puedan ya, y vamos a hacer también una modelación con los modelos, en este caso hidráulicos que tenemos acá, ¿sí? Son libre uso, por si acaso, ¿no? Hemos de bajar con ustedes mismos, vamos a hacer la última clase. Ya, entonces lo que les estoy contando es que estas cosas que estamos viendo acá les va a servir en la vida real, ¿sí? O sea, no es que de pronto vemos una teoría ahí, unas fórmulas, decimos, ya ahora llegamos a esto y para qué. Entonces, no, o sea, estas cosas aprendemos es para esto, ¿no? Para esto. Estoy poniendo, ¿ya? Bueno, entonces lo que estoy haciendo es más o menos un recorte es del 90% al 10%, ¿para qué sirve la suspensión que vamos a ver después? Exactamente, y para qué sirven los sedimentos de fondo. Muy bien, ahora sí, vamos a la de fondo. Entonces, dentro de los contenidos de estos sedimentos de fondo, ¿qué vamos a ver? Las consideraciones generales, sí, las generalidades de lo que significa un sedimento de fondo, más o menos hemos dado ya alguna introducción de esto. Vamos a ver las fórmulas, en ese caso, de Dubois y otras similares. Hay algunos autores que, así como vimos anteriormente, hay algunos autores que calculan digamos, ¿en base a qué? En base a características físicas de las partículas y todo lo demás. ¿Sí?
y la fórmula de Meyer y Peter y Müller, que estas son las fórmulas más conocidas en la hidráulica sedimento. Entonces, por eso, claro, hay muchas fórmulas. Yo que sé, habrá unas 10 fórmulas, nosotros vamos a ver alrededor de 5 fórmulas, ¿sí? Los autores, su rango de aplicabilidad en cuanto se refiere a diámetros, en cuanto se refiere a específicos, en cuanto se refiere a radios hidráulicos, todo lo demás, ¿sí? Cada uno tiene su forma de aplicabilidad. Entonces, igualmente, cuando aplicamos, tenemos que saber cuál es la fórmula que aplicamos dependiendo de las características físicas de los sedimentos y de la parte hidráulica, en este caso los caudales y de las alturas hidráulicas, ¿cierto? Eso que nos dice acá. Entonces, esto inicialmente les doy como introducción, un poquito nos demoramos acá, pero sí vale la pena tener conocimiento de toda esta parte de acá, ¿sí? Bueno, entonces vamos a continuar. Ya. Entonces, aquí vamos a ver el concepto, en este caso, lo que es un sedimento, aunque ya tenemos, ¿no es cierto? En este caso, sedimento dice que es un conjunto de partículas de materiales que se acumulan en este caso, que se acumulan en un terreno o en un fondo marinos o fluviales, ¿sí? Bueno, o sea, al hablar de sedimentación, ya estamos hablando de sedimento. Sedimentación no es más que el sedimento que se deposita en la parte baja, ¿sí? O donde la velocidad de sedimentación, digamos, donde la partícula ya se ha sedimentado en función de su velocidad de sedimentación, ¿cierto? Entonces, claro, aquí hace referencias como que estos sedimentos llegan hacia el mar y ahí se depositan, ¿no? Tomando en cuenta como una control gráfica, pero en el caso de nosotros, pues, podríamos tomar en el sitio donde nosotros estamos construyendo la obra, hasta ahí cuánto sedimento está llegando, cuánto sedimento se ha depositado. Entonces, ese es el sedimento en este caso, ¿no es cierto? Y al sedimento de lavado, ya sabíamos, el concepto inicialmente habíamos visto, pero dice que está formado por material fino, ¿sí? El material fino que dijimos en este caso, el de suspensión, que es transportado en suspensión, que está hablando justamente, y que no se encuentra representado en material de fondo. Claro, por supuesto, o sea, no se encuentra representado porque está en suspensión, ¿no? El de fondo está ahí. El de fondo es el material de forma de fondo o algo del cauce, o sea, el que está en el cauce. Este ya está depositado, ya es parte del cauce, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de sedimentos, pues forman diferentes tipos de formas dentro del lecho. Y eso ya estudiamos en la anterior clase, ¿no es cierto? Y en este caso, toda esa situación de los sedimentos, tanto el de suspensión como el de fondo, pues llegan a formar lo que son en este caso los meandros, ¿no es cierto? Y hemos visto inicialmente eso. Es una curva descrita por un curso de un río cuya sinuosidad es pronunciada. Ya sabemos meandros y pues sabemos calcular, ¿sí? Entonces, estos son un poco los conceptos que tenemos que conocerlo para trabajar lo que es sedimentos de fondo. Y lo que es un aluvial, por lo general ustedes deben saber que siempre hablamos en río, cuando hablamos de material aluvial, entonces, ¿qué es? ¿Qué es aluvial? Simplemente es un depósito proveniente del río, es decir, todo material que el río transporta y va dejando en su transcurso, especialmente en las crecidas, ¿sí? Y cuando hablamos de crecidas, pues generalmente estos materiales van dejando en las orillas, izquierda o derecha, formando las respectivas terrazas y definiendo los límites de inundación de los ríos, por ejemplo. ¿Sí? Esto lo estudian mucho los geólogos y a los hidrólogos lo que nos ayuda a decir es, mediante moderación podemos decir, vaya, este nivel que alcanzó el río en una época dada corresponde a una recurrencia dada. Y por aquí pasó tal o cual caudal, en este caso, en función de los permisos transversales que nosotros levantemos ahí. Cuando hagamos modelación, hidráulica, con el modelo, el GRAS, vamos a aprender todas esas cosas, ¿sí? Para hacer todo eso que estoy hablando acá. Bien, esa es la última clase que hemos de ver. Continuamos. Ya, bueno, ya hemos dicho que aquí está otra vez puesto que es aluvial, ¿no es cierto? Dijimos en este caso. Aquí también hay movimiento incipiente, ¿sabe? Hay conceptos que hemos de ver acá, está escritos y de pronto pues hay que ponerlo acá. ¿Qué es un movimiento incipiente? Dice, el instante en que el sedimento derecho comienza a moverse. Es decir, eso sería relacionado a lo que es el tema que vimos en el capítulo anterior, lo que es inicialización del movimiento, más o menos. Sería en este caso un movimiento incipiente, comienza a moverse la partícula. Ya. Socavación, ese es otro término que vamos a utilizar después en el último capítulo para calcular la socavación en un cauce de un lecho de un río, ¿sí? Entonces, vamos a primero a calcular
Y para esto sabemos pues exactamente qué datos necesitamos, un poco ya había hecho la introducción y hemos de ver cuando estemos ya en el tema respectivo, ¿sí? Pero al final, ¿qué es la socavación? La acción erosiva del agua de una corriente excavando y transportando el suelo del lecho y de las márgenes. Es decir, en este caso, si yo hablo pongamos que sea un corte transversal, ¿sí? Lo que dice es que si el nivel del agua está aquí, ¿ya? Entonces, cuando hay una crecida, especialmente se da, ¿cuándo se da esa socavación? En aguas bajas no se da, solamente en aguas altas, y aguas altas implica caudales máximos. Entonces, al hablar de caudales máximos, por lo general, este es el cauce actual, ¿no es cierto? Después de una crecida puede ser que el cauce ya quede por acá, ¿sí? Y esta parte también sea socavada, ¿no? Entonces, aquí hablamos y esta es lo que es la socavación, ¿no es cierto? Entonces, es una socavación. Entonces, socavación, en este caso, yo estaría hablando de esta altura, que sería un HS que vamos a calcular a través de diferentes fórmulas, diferentes autores de igual manera, pero realmente el más utilizado aquí es el Lechbitian, el que utilizamos nosotros acá en el Ecuador y muchos estudios. Por supuesto, de masa también, pero más utilizada es esa que vamos. Porque para calcular esta socavación tenemos que saber lo que son suelos cohesivos, ¿sí? Primero definir, porque hay fórmulas para suelos cohesivos y para suelos no cohesivos, ¿sí? Entonces, ya depende qué tipo de suelo encontremos aquí en el lecho para irnos por este lado o irnos por este lado, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, nos interesa esto calcular sin necesidad de meternos del río, ¿no? Sino con la crecida máxima y las características geométricas de la sección, en este caso causa el río, calculamos este HS que es la socavación. Adicionalmente, eso no sé si ustedes vieron cuando uno se estudia la curva de descarga, esta HS está relacionado por lo general a lo que es el H sub 0 de la curva de descarga. Por eso cuando yo trabajo en puentes, yo generalmente lo que hago es hacerme la curva de descarga. ¿Se acuerdan ustedes de la curva de descarga que era esta? Sí, es esta curva de descarga. Entonces aquí está el caudal y aquí está H. ¿Sí? Entonces exactamente, es una curva de descarga, ¿no? Al final. Entonces para la curva de descarga, ustedes saben que esa sería la curva de descarga normal si no hubiera socavación y sedimentación. Pero cuando hay sedimentación, la curva de descarga viene por acá y cuando hay socavación, la curva de descarga viene por acá. Perdón, así. Entonces esta tiene una fórmula, que sería en este caso el caudal va a ser igual a que es igual a K, ¿no es cierto? Un factor K, que es una constante, multiplica una H, que sería la altura del agua, en este caso este H, menos el H sub 0, que sería en este caso, que dije que es H sub 0 elevado a la N. Esta es la fórmula cuadrática de la curva de descarga. ¿Sí? Entonces, cuando no existe socavación y sedimentación, prácticamente desaparece H sub 0. Y la ecuación es K por H elevado a la N. Pero cuando existe sedimentación, entonces será más H sub 0 porque va hacia arriba. Cuando existe socavación, menos H sub 0 para abajo. Entonces va a variar también esto. Entonces miren ustedes, la hidrología tiene mucho que ver también con lo que es la socavación. Y no necesitamos hidrología, no necesitamos meternos al río para calcular. La hidrología lo calcula a través de los diferentes aforos que va haciendo el hidrólogo, ¿no es cierto? Y con eso genero mi curva de descarga y calculo este H sub 0. ¿Que es parte de qué? Es parte de la ecuación de la curva de descarga con la cual genero caudales y las cuales necesito para mis cálculos de agua potable, lo que quiera que sea, ¿no es cierto? Porque hay diferentes métodos, ¿sí? Entonces, miren ustedes, esto también es relación. Entonces, cuando usted hablamos de puentes, también hemos de hablar de curva de descarga. Ustedes van a ver los artículos, lo que sea, también hablan de curvas de descarga porque generalmente relacionamos a esto, ¿no es cierto? Bien. Y el acorazamiento que ya vimos anteriormente, simplemente lo que dice aquí es una limitación a la teoría de Shields, es esta, y que indica que la curva fue reducida mediante experimentos laboratorios mediante materiales granulares y de granometría. ¿Sí? Entonces, perdón, con estos conceptos vamos a avanzar. No sé si tienen alguna pregunta aquí. No, profe, por el momento. Ya, gracias. Vamos a continuar. Entonces, aquí un poco les hago ver todo lo que vamos a ir viendo y todo lo que necesitamos exactamente a lo que es aplicabilidad de las ecuaciones y del capítulo. ¿Sí? Bien, estamos en consideración general, ¿no es cierto? Dice, el sedimento en movimiento puede clasificarse, ya estamos hablando.
Ya eso ya dijimos anteriormente, pero igual volvemos a repetir un poco acá porque sí es necesario saber. De acuerdo con respecto a su origen y de acuerdo a su modo de desplazamiento. Origen, ¿de dónde venía? ¿Se acuerdan ustedes? Venía el origen, el sedimento venía de dónde? Venía de la cuenca, ¿sí? O sea, venía en este caso de la cuenca, si está ahora aquí, ¿sí? Venía de la cuenca, ¿sí? De la cuenca venía eso, ustedes hacían su tarea, ¿no es cierto? De la cuenca, y luego tenemos que calcular lo que es a través de lo que es el coeficiente CES. ¿Qué calculamos? Calculamos el coeficiente, en este caso se llama de entrega de sedimentos, hacia donde, hacia el al río. Entonces, no todo el sedimento que produce la cuenca llega al río. Parte de eso llega al río en función, que trabaja en función de qué. Eso trabaja en función de especialmente lo que es el área de la cuenca y la bifurcación, coeficiente de bifurcación, ¿no es cierto? ¿Qué es bifurcación? Del número de ramales o del número de orden de los ríos que se da en la cuenca. Miren ustedes, la hidrología está presente ahí. Y con eso sabemos la cantidad de sedimentos que llega. Entonces, implica que ese sedimento es el que se origina acá en la cuenca. O hay otro sedimento que se originó aquí en el cauce, ¿no es cierto? Entonces, ese es su origen. Entonces, por eso hablamos de origen. Sí, y aquí está hablando del lecho y del lavado. En este caso, del lavado sería esto, ¿no? Sí, en la cuenca se produce el centro, ¿qué pasa? Existe un lavado, porque al caer precipitaciones se erosiona y lo que baja es lavando prácticamente. Y de ese lavado transporta sedimentos y llega al río. Ahí está el lavado. Y del lecho, en cambio, son sedimentos que se generan por la erosión y la socavación del mismo cauce del río. ¿Sí? ¿Cómo se transportan? De fondo, en este caso, aquí en de fondo, que está aquí en el cauce del río, y en suspensión, que son los que nosotros dijimos que vamos a estudiar, ¿no es cierto? Suspensión que regresan acá. Y al final se da el transporte total de los sedimentos. Así de sencillo. Entonces, esto es la forma, un poco este gráfico, lo que nos da exactamente la, la, la clasificación del transporte de sedimentos en corrientes naturales. Exactamente. ¿Sí? No sé si tienen aquí alguna pregunta, tal vez algo más. Aquí nada más, miren. Aquí digo, aun cuando el arrastre de fondo representa menos de 20%. ¿Por qué? Porque decíamos, ¿se acuerdan ustedes que el arrastre de suspensión, cuánto daba esto? ¿Cuánto puse? Generalmente, claro, o sea, 90%, ¿se acuerdan? 90%. Ahora, hay autores que ponen, les cuento, ¿no? Hay autores que dicen que el sedimento de suspensión está entre cuál? Entre más o menos entre el 80 al 90%. Así dicen autores. 80 al 90% representa. Ese es de suspensión. ¿Sí? Conclusión, se podría decir que el 20% puede ser sedimento de fondo o el 10% sedimento de fondo. ¿Sí? Así de sencillo. Entonces, para fines prácticos, por ejemplo, alguna vez yo tomé esto para Agoya. Yo siempre un poco, en este caso se toma por la seguridad. Voy siempre por el 90%, porque me dice el rango. Y aquí está hablando este autor que dice Brady Frostig, ¿sí? Me dice esas cosas. Entonces aquí me relaciono a alguien que ya investigo y esto me está dando este valor, ¿sí? Aunque yo tengo otros libros que más o menos dice 80-90%. Entonces, alguien tomará 85%, ¿no? Como 15% fondo y la diferencia, pues, suspensión. Entonces, ya depende en este caso cómo nosotros. Porque yo siempre voy por la seguridad en cuanto a caudales máximos, igual para diseños hidráulicos, siempre voy por la seguridad. En caudales máximos. En caudales mínimos, tengo que ir por la seguridad que tengo el menor caudal. Por eso hablo yo con 1,25%. Porque yo no puedo subvencionar una obra para captar agua. Y si me falta agua, ¿qué pasa? Entonces ahí voy por la seguridad en cambio hacia abajo. En seguridad voy por la seguridad hacia arriba. No sé si me están entendiendo lo que se hace en los diseños hidráulicos. ¿Sí? ¿Sí me entendieron o no? A ver, por ejemplo, ya vamos a ver. A ver, para, para agua potable, ustedes, ¿con cuál caudal diseñan? ¿Con el caudal medio o el caudal 90%? Diseñarían. A ver, le pregunta, a ver, Tonino, Ángel Tonino, dime, ¿con cuál diseñarías tú para agua potable? Te escucho.
¿Qué pasó? ¿No me escuchas, Tonino? Profe, sí. Creo que es como el 90%, profe. No creo que tiene que decir. Ya, con el 95% es, pero bueno, yo te pongo un ejemplo. Entonces, vas por el lado de la seguridad? Entonces, pues ya, ¿qué pasaría si diseño con un caudal medio? Es Tú que no mismo. está garantizando en sí todo el abastecimiento. Pero ¿qué pasaría? ¿Qué está haciendo la obra? ¿Sobredimensionando o subdimensionando? Cuando diseñas con un caudal medio. Subdimensional. Subdimensionando, profe. No, está sobredimensionando. Porque el caudal medio Sobredimensionando. es mayor que el caudal 90%. Entonces, al calcular con un caudal medio, estás sobredimensionando la obra, estás haciendo la obra más grande, ¿sí? ¿Y cuál es la probabilidad de que falte agua? Más o menos, ¿qué tiempo podría faltar agua en la, en la captación? Es que diseño con el caudal medio. ¿Qué tiempo podría faltar agua? ¿Y qué tiempo podrías tener agua segura? Sí, o sea, sobre todo el rato, sí que es con caudal medio. O sea, la pregunta es, ustedes ya van a ser, ya con esta van a ser ingenieros ya. Este es de séptimo nivel. Y lo octavo ya hacen todas cosas, ya salen ingenieros. Entonces, que, a ver, les comento, verán. Si yo diseño con caudal medio, primero estoy sobredimensionando la obra. Está diciendo más grande la obra de lo que es. Y al hablar caudal medio, ese caudal medio es algo similar a un Q 50%. Y al hablar un Q 50% implica que en el año hidrológico apenas la mitad del año va a tener seguro el caudal y la otra mitad va a tener déficit. Entonces, ¿qué implica? La obra está sobredimensionada, ¿no es cierto? Sobredimensionada porque no va a poder utilizar todo el año, porque utiliza la mitad del año, ¿sí? Entonces va a faltar agua. Va a faltar agua y va a tener problemas de desabastecimiento de agua durante medio año prácticamente. Por supuesto que todo es probabilístico, pero la probabilidad está dada porque con los caudales estamos trabajando con datos, ¿no es cierto? En cambio, cuando yo hablo de diseño con un caudal que corresponde al real, a lo que tiene la fuente, que es un 90% de probabilidades, que implica que apenas el 10% de probabilidad que yo pueda no tener agua. ¿Sí? Eso implica. O sea, no tener agua no, sino tener más bajo el caudal. Si ustedes se acuerdan, la curva esta de duración general viene así viene, así. Entonces, si yo diseño un 95%, estoy diseñando con este caudal. Entonces, me está diciendo que la fuente, todo esto tiene agua, me da a entregar. Y apenas esta parcita de aquí va a tener déficit, aquí, este de acá. ¿Sí? Si yo hablo 100% aquí. Entonces, aquí va a tener ese déficit pequeñito que hago. Pero eso me compensa con qué? Que no toda la población utiliza 100% de agua, en la noche no consumes mucha agua, no consumes agua, toda esa cosa se compensa bien. Pues yo diciendo con caudal medio, imagínense, aquí estamos un 50%, aquí, que es el 50%, implica que todo esto va a tener déficit de agua. Ve, mira, todo esto va a tener déficit. Todito esto. Va a tener agua, sí, pero no va a cubrir para toda la población porque estoy diseñando con este, es el que la cuenca me provee de este caudal. Pero todo este es el déficit en cambio. ¿Sí? Entonces la correlación general me ayuda a definir las probabilidades que puede tener agua segura o no. Entonces, ¿qué implica? Que a partir de, en este caso, esto es de 100% de probabilidad que tenga agua, ¿de acuerdo? Pero también es 100% de probabilidad, como es un año hidrológico, yo hablo de 365 días del año, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que 180 días tengo asegurado el caudal, porque vea, toda esta agua que tenemos aquí, todo esto es agua, ¿no? Volumen de agua que te da cuenta. Entonces, todo medio año tengo asegurado esto. Pero la otra mitad del año, ¿qué pasará? Tengo esta agua de aquí, pero tengo déficit de agua acá. Entonces, cierta población no va a tener agua, otra población va a tener agua. Entonces, ¿cuál es la situación? Diseñar con este caudal de acá. Y esto, trabajar en función de oferta y demanda. ¿Cuál es la oferta de la cuenca? Esa es la oferta de la cuenca. Oferta de cuenca. Y la demanda es la demanda que ustedes calculan en función de la dotación de los habitantes. O de riego, en este caso, que es el requerimiento hídrico de lo que van a regar, ¿sí? Entonces, esto es lo que estoy diciendo. Entonces, cuando yo diseño de esta manera, ¿no es cierto? Entonces, que yo por eso decía, cuando yo hago diseños de obras de aprovechamiento, diseño con los caudales más bajos,
no es más bajo, es el mínimo mínimo, sino que hablando del cálculo de elevación general. Pero en cambio, cuando yo diseño obras de protección, puentes, toda esa cosa, incluso las obras de captación, pero referido a muros de ala, referido a vertederos de excesos, tengo que enseñar con el qué, con el caudales pico, con este diseño, porque ese es el que me puede destruir en cambio la obra, y tiene que la obra soportar a esos caudales que van a pasar acá. Sí, pues, por ejemplo, cuando diseño este, ¿se acuerdan ustedes? Diseñamos con un caudal máximo de crecida por el periodo de recurrencia. Entonces, para mi concepto, yo diseño con un caudal máximo, un periodo de retorno más alto que sea, pero el periodo de retorno más alto no es necesariamente el que me. Claro, está excelente, yo diseño, me sale todo, pero el costo, ¿cuánto saldrá? La plata es que vale aquí. Entonces, ¿qué implica? Para eso hay, en este caso, periodos de retorno razonables de acuerdo a la importancia de la obra, ¿sí? Entonces, habrá periodos de retorno de 25 años, de 50 años, que sean recomendables para que la obra no sea muy costosa. Pero si hago periodos de retorno de 5 años, esta obra en la primera crecida se me va. Pero si hago para 50 años, el costo es mayor, pero la resistencia a las crecidas es más, va a haber resistencia, o sea, no se va a destruir. Si hago para 5 años por costos que no tengo plata, la primera crecida de una recurrencia de 10 años se me fue. Y ustedes saben que las recurrencias más altas de 100 años, 100 años son menos frecuentes. La probabilidad de aparición es desde, yo qué sé, del 5 o 6%. Pero las crecientes de 10 años, 25 años son más probabilidad de mayor aparición. Hay probabilidades de 20%, 30%, 40%. Entonces, por eso hablamos de periodo de retorno, que era en función, en la inversa de qué? De la probabilidad, ¿no es cierto? Entonces, calcula la probabilidad y aquí hablamos, trabajamos. Y también hay la probabilidad de que aparezca un evento, que sería en este caso 1 menos, en este caso, 1 sobre 1 menos periodo de retorno y elevado esto a la n. ¿Se acuerdan ustedes de estas cosas? En este caso hablábamos del caso de la probabilidad de riesgo de la falla de la obra también, ¿no es cierto? Entonces, todas esas cosas hablamos. Entonces, probabilidad de que ocurra y probabilidad de que no ocurra, ¿no es cierto? Entonces, aquí todo esto juega entre la hidráulica fluvial y la hidrología, juega un papel bastante importante dentro de esto, ¿sí? Entonces, esta recurrencia que yo hablo también es para que cuando yo diseño puentes, ¿sí? Y trabajo con lo que es sedimento de fondo. En este caso, los D30, aquí exactamente ocupo el D30 y el D50 en esto, para diseñar esta cosa, ¿ya? Entonces, miren ustedes, es lo que yo puedo decirles, ¿no? Aquí un poco les hago un recorderis, es decir, ¿por qué? Porque esto nos va a servir para diseños, no es que estamos hablando por cumplir el pensum, ¿no? Sino que esto nos va a ayudar mucho a ustedes como ingenieros del agua. O sea, si bien es cierto, ustedes van a saber calidad del agua muchísimo, saben ustedes calidad del agua, pero también se llama manejar recursos hídricos. El manejar recursos hídricos no solamente la parte de leyes, sino también la parte de obras estructurales y no estructurales. Y las estructurales es exactamente eso lo que acabo de decir. Sí, ustedes son los que encargados de vigilar, de ver los diseños, todas esas cosas. Eso les ayuda muchísimo, ¿sí? Y por eso se les da este tipo de conocimientos. ¿Bien? Vamos a ir haciendo preguntas por si acaso, ¿no? Así que estarán atentos, ¿no? Bueno, todo esto va. Sí, le escucho. No, sí, sí. O sea, que sí está así con preguntas que nos haga, así cachamos mejor, profe. Ya, correcto, estamos bien. Porque eso nos ayuda muchísimo a ya a tener, ustedes ahorita ya van a ser ingenieros, tienen ya la solución en campo es diferente, ¿no? O sea, y yo con mi mismo hijo nomás, por ejemplo, claro, está conmigo, pero la tesis es con profesores, pero chuta, a veces no entiende lo que él en teoría sabe